la carta del apóstol a los hebreos. Ya habíamos comenzado nosotros, bueno, 2 domingos no tuvimos, pero hace 20 días atrás, acerca de hablar de el sumo sacerdocio de Jesús. El sumo sacerdocio de Jesús, y vamos a hablar del capítulo 4, 14 hasta el 5:10, que fue lo que leímos hoy. Y ahí hay 3 cosas que quiero resaltar. Obviamente, al hablar del sumo sacerdocio de Jesús, y eso lo vamos a mirar en todo Hebreos, capítulo 5, 6, 7, 8 y hasta el 9, hasta el 10, 23, si no estoy mal, va a hablar de lo que es el sacerdocio, comparado el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio del Antiguo Testamento, de tal manera que lo que yo voy a hacer en esta hora es solamente ir mirando verso a verso, y ya más adelante veremos otras características. Es decir, no vamos a poner a ver todas las características de un sumo sacerdote en el Antiguo Pacto, porque las va a ir describiendo luego. Nosotros habíamos visto el sumo sacerdocio de Jesús en la primera parte, acerca de características del sumo sacerdocio de Jesús. Veíamos capítulo 4, y nosotros comenzamos a ver creo que veíamos 3 cosas ahí. La primera es que hay una diferencia entre Jesús y Aarón, versículo 14, vamos a mirar allá 4:14. Diferencia entre Jesús y Aarón, dice: por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esa es una diferencia. Jesús traspasó los cielos, mientras que el otro traspasaba el velo, ¿verdad?, del templo. Dice el Hijo de Dios: retengamos nuestra profesión. Habíamos visto que ese sacerdote nos convenía, versículo 15. Él dice: ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Es decir, veíamos cómo ese sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, aunque en él no hubo pecado, pero soportó todas nuestras debilidades como humano, y ahora lo vamos a ver otra vez. Y la última parte que veíamos ahí es que nuestro sumo sacerdote nos da el acceso libre a la presencia de Dios, o al trono de la gracia. Versículo 16, y creo que esa es una gran bendición para nosotros. Acerquémonos pues, ya que tenemos ese sumo sacerdote Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 2 cosas que diariamente como hijos de Dios necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la misericordia. Creo que el orden está bien. Primero la misericordia, porque cuando llegamos al trono de la gracia por medio del Cordero, o del sumo sacerdote Jesucristo, lo primero que requiere de nosotros es misericordia, ya que hemos pecado, ya que le hemos fallado a Dios. Entonces, que Dios nos dé su misericordia. Hemos aprendido, es decir, que Él no nos vaya a pagar conforme a lo que hemos hecho, a nuestros pecados. Es misericordia, Señor, no me pagues conforme a mi maldad o a mi pecado. Y hallar gracia, que es la otra parte que necesitamos, es decir, que Dios nos favorezca, o que Dios nos dé un don inmerecido. Gracias que nos permita el Señor, a pesar de nuestro pecado, y no nos paga mejor nuestro pecado, sino que nos dé lo que no merecemos. En este caso, la vida espiritual, la vida natural, la salud, todo lo que se requiere diariamente, sobre todo mantenernos en la fe. Y el punto clave y culminante aquí está en acercándonos al trono de la gracia. Porque si no nos acercamos, hermano, diría el apóstol, el trono está ahí, la misericordia está dispuesta, la gracia está dispuesta. El asunto es si tú y yo nos acercamos. Amén. Es muy importante que entendamos eso, y por eso veíamos hace 15 días un tema acerca de la oración, que nos permitía ayudar a perseverar en la oración. El tema que quiero tratar ahora sería características del sumo sacerdote Jesucristo, pero vamos a mirar principios universales de ese sumo sacerdote. Ya no Cristo, sino principios generales, universales del sumo sacerdote del Antiguo Pacto. Ahora quiero comenzar diciéndole lo siguiente: para usted y para mí no es comprensible la labor del sumo sacerdote. Recuerda que en el Antiguo Testamento estaba el oficio del sumo sacerdote, estaba el oficio del profeta. El profeta es el que hablaba de parte de Dios al pueblo. Pues el sumo sacerdote
por lo menos cumplía la labor de recibir los sacrificios del pueblo y luego él venir y ofrecer los sacrificios a Dios, pero además interceder a Dios. Nosotros no entendemos eso, porque usted y yo llegamos al Evangelio, hace rato conocemos el Evangelio y conocemos a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y sabemos que a través de Jesucristo pues nosotros podemos tener comunión con Dios. Las personas del antiguo pacto lo entendían mucho mejor, y cuando el Señor estableció al gran sumo sacerdote, en este caso Aarón, que llegó a ser el primer gran sumo sacerdote, y los hijos de Aarón, como dice la Escritura, ellos lo entendían mucho mejor que nosotros, porque lo que él estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo era lo siguiente: nadie puede acercarse a mí, no hay un hombre que se pueda acercar a mí, porque la Biblia registra claramente: el alma que pecare esa morirá, que la paga del pecado es muerte. Entonces, usted y yo, o en este caso digamos los judíos, ellos sabían que estaban cargados de pecado, y ellos no podían llegar a Dios directamente, porque lo único que podían recibir de Dios era la muerte, era la fulminación. La paga del pecado es muerte. Entonces, al judío haber pecado y pretender acercarse a Dios, inmediatamente la ira de Dios iba a venir y lo iba a fulminar. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia, ahora vamos a ver uno, de que eso pasaba. Entonces, cuando Dios establece a Aarón como el sumo sacerdote, lo que él está diciendo es: mira, le está diciendo al pueblo, a pesar de su pecado y a pesar de que yo los voy a castigar a ustedes, pero tengo una misericordia, una gracia a ustedes, que les voy a poner un mediador. Así que el sumo sacerdote va a ser una especie de mediador, es decir, Dios va a mirar al sumo sacerdote y va a mirar el sacrificio que trae el sumo sacerdote, y va a mirar la vida inclusive del sumo sacerdote, y dependiendo cómo esté el sumo sacerdote, va a aceptar en este caso al pueblo cuando se acercan a mí. Entonces ese sumo sacerdote se convirtió prácticamente en el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, nosotros tenemos una idea muy mala de la Iglesia Católica, lo que es un sumo sacerdote hoy día, porque lo que podemos ver y lo que aprendimos nosotros es que hay un sumo sacerdote y también lo vemos como un mediador, y es tan así que ellos literalmente dicen, y esto es muy horrendo, pretender que cada vez que ellos ofician la misa hay un sacrificio. Eso es, una misa, eso es un sacrificio. Ellos dicen, de hecho la misa significa eso. Cada vez que un sacerdote hoy día católico oficia una misa, él está haciendo, ellos creen eso, hay un sacrificio literal, es decir, Jesucristo está siendo sacrificado. Por eso ellos creen que ellos son sumos sacerdotes, que ellos son sacerdotes, y les llaman sacerdotes. Pero nada que ver con el sacerdote del Antiguo Testamento, nada que ver con el sacerdote que acabamos de leer ahora, los versículos, y lo que vamos a seguir viendo ahora. Porque estos sacerdotes del Antiguo Testamento realmente llevaban un sacrificio, y ellos ahora dicen que la misa realmente ofician un sacrificio y que ellos son los representantes. Entonces el sacrificio es Cristo, la misa, y entonces ahora Dios tiene que verlo al pueblo, lo perdona a través de ellos. Por eso ellos tienen el poder para perdonar pecados. O sea, esto es aberrante, porque esto es tirar por el suelo absolutamente la obra de Jesús. Y lamentablemente pues así lo ve la Iglesia Católica, y ellos no han entendido eso. Entonces, hay unos principios universales del sumo sacerdocio de acá, y permítame leamos, vamos a ver los versículos, capítulo 5, versículos 1 al 4, ya que habíamos visto a los anteriores, lo acaba de leer también. Dice capítulo 5, versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero mire el versículo 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El versículo 4 entonces lo que nos está diciendo a nosotros es que esa lectura que acabamos de hacer de esos versículos está hablando del sumo sacerdote terrenal, está hablando del sacerdote en tiempos de Aarón, en tiempos del Antiguo Testamento, y que no tiene que ver con Jesucristo, aunque luego comienza a compararlo con Jesucristo. También podemos ver antes un paralelismo, y
Permítame, le leo otra vez los primeros versículos, que luego voy a mirar uno por uno, pero hay un paralelismo bien notado acá. Los primeros 3 versículos de Hebreos 5 nos va a hablar entonces de unas verdades generales del sacerdocio. Y mire, vuelvo y lo leo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, sumo sacerdote acá en la tierra, dice que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y luego para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, también por sí mismo como por el pueblo. Entonces es un sacerdote terrenal. Ahora mire el contraste o el paralelo que hace con Cristo. Podemos ir a Hebreos 7, más adelante vamos a ir allá, pero Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, y aquí ya se refiere a Jesucristo, y vamos a ver la diferencia. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Note ahora, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, está hablando de Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, vuelve a reiterar lo que ya leímos, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces note este paralelismo que hay, pudiéramos ver, y también un contraste, ¿no?, entre uno y el otro. 3 cositas breves en esta mañana acerca de principios universales del sumo sacerdote. Número 1, su escogencia. Número 1, su escogencia, es decir, el sumo sacerdote debía ser tomado de entre el pueblo. Versículo 1, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, mire el énfasis, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Lo primero, su escogencia, y es que dice aquí que debía ser tomado de entre los hombres, y la palabra sumo sacerdote acá, o mediador, es el que va a mediar entre los hombres pecadores y un Dios santo. Dice que tenía que ser tomado de entre los hombres para poder representar a los hombres, pero aquí hay un detalle, y es que él está lleno de debilidad, él está lleno de pecado, por eso él va a tener que ofrecer sacrificios por sí mismo y por los del pueblo. Y uno se pregunta, y si es así, ¿por qué el Señor no escogió a un ángel? ¿Sí o no? Un ángel que no tiene pecado, no tiene debilidad, y pudiera ser mediador. Es decir, uno dice, bueno, los ángeles están tan cerca de Dios, pudieran mediar, pero no. La Biblia registra que el Señor, para buscar un mediador, él tenía que ser del género humano. Y eso lo hemos visto muchas veces acá, y eso nos tiene que quedar claro. Tenía que ser humano, porque es que fue el humano el que faltó, no fue un ángel. Tenía que ser un hombre, y ahí es donde entramos nosotros a ver lo que normalmente conocemos como la teología pactual, o esa representación de un pacto, y que cuando yo lo entendí, hermanos, yo me gocé muchísimo, porque lo que nos quiere mostrar la Escritura es que Dios hizo al hombre, pero el hombre falló, y en esa falencia de ese primer Adán caímos todos nosotros, y él, siendo nuestro representante, pues nos lleva a una desgracia, a una condenación eterna. Pero que al venir el segundo Adán, que es Jesucristo, y él redime parte de ese primer Adán caído y hace el traslado, ahora Cristo es la cabeza federal, o la cabeza representante de una nueva humanidad que se llama la Iglesia, y por eso nosotros somos salvos. Entonces, nosotros, si estamos, si la humanidad permanece en ese primer Adán, pues van a ir a una desgracia como están ahora caída. Pero si pasamos al segundo Adán, en este caso Jesucristo, que es también humano, pero es divino, entonces nos va a salvar. Porque un humano la embarró, un humano tenía que arreglarla, y no podía ser ninguno de nosotros, dado nuestro pecado. Pero de alguna manera ese sumo sacerdote
o ese mediador que la Biblia está registrando, pues está tipificando a Jesucristo, y es lo que estos primeros hombres que comenzaron a hacer sacrificios podían ver. Usted se imagina, hermano, cada vez que un hombre pecaba, una familia pecaba, la Biblia registra que obviamente cada año se hacía la expiación, el día de la gran expiación por el pueblo, pero ellos no pecaban cada año, ellos pecaban a diario, de tal manera que a diario, cada vez que cometían una falta, ellos tenían que buscar un cordero, porque inmediatamente ellos pecaban, ¿qué era lo que pensaban? Con la figura del sumo sacerdote y todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, lo primero que decía era, ofendía a Dios, la embarré. Y la única manera de arreglarlo es consiguiendo un sustituto. Y tengo que llevar un cordero ahora. Tengo que pagar por ese cordero del mismo mío, y tengo que ahora llevarlo porque yo la embarré y Dios está ofendido conmigo. Pues yo no puedo oficiar el sacrificio, yo tengo que buscar el sacerdote. Y ahí donde el sumo sacerdote cobra una relevancia en el antiguo pacto. Y entonces ahora yo tengo que llegar al sumo sacerdote con el cordero, y como dice Hebreo, Levítico 4, 6, 16, te puede leer allá, llegar y el sacerdote me lo va a recibir, pero yo tengo que imponer mis manos y de una manera simbólica transferirle mis pecados a ese cordero para que luego el sacerdote lo sacrifique. Pero todavía no. Fuera de que lo sacrifica, ahora él va a llevar la sangre, y él se tiene que purificar, así que él debe confiar en el sacerdote, de que está puro, de que está limpio delante de Dios. Y que mi arrepentimiento es genuino y sincero en la representación del cordero que llevo. Y ahora el sacerdote tiene que tomar la sangre y va a atravesar el velo, y cuando llega al lugar santísimo y entra ya al propiciatorio, y va a poner la sangre, y tiene que esperar que el Señor diga que acepta. Y luego cuando lo acepta, él se pone contento y dice, Señor, me perdonaste. Y él tenía que salir con ese debido cuidado de no volver a embarrarla, porque imagínense, vuelve y peca, tiene que repetirse otra vez. O sea, hermano, cuando yo me pongo a analizar esto, digo, Dios mío, hay mucha gente que no entiende el sacrificio de Jesús y creen que Él sigue sacrificándose cada vez que pecamos. Pero vamos a ver que es totalmente distinto. Lo primero, debía escogerse del pueblo, porque el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, tenía que ser tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y el versículo 4 nos dice, y nadie toma para sí esta honra, nadie puede tomar esta honra para sí de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, el que es escogido por Dios, como lo fue Aarón, y nos manda Éxodo 28:1, usted después lo busca. Entonces lo que Dios dice es listo, el propiciatorio, el sacrificio que en el Antiguo Testamento el Señor estableció con el pueblo de Israel, era una tipología del sacrificio verdadero de Jesucristo. Pero no se podía, nadie podía decir, yo quiero ser sumo sacerdote. Dios escoge de las 12 tribus una tribu, la tribu de Leví. Y en la tribu de Leví está Aarón, pero aún de la tribu de Leví, que eran todos los que estaban alrededor de él, oficiando sacrificios, cantores y todo, pero el Señor dijo, pero los sacerdotes van a ser solamente de Aarón y de sus hijos, de una familia. Cuando el autor aquí está diciendo, tenía que ser tomado de entre los hombres y nadie toma para sí esta honra, es porque la gente siempre ha sido terca y ha pretendido ofrecerse como sacerdote, sin ser muchas veces de la tribu o siendo de la tribu de Leví, y tenemos un caso que Dios dejó muy marcado. Vamos a ir a número 16, no lo voy a leer todo pero por lo menos miremos una primera parte, porque este pueblo era muy terco, y hay unos hombres allí que se van a levantar ahora contra Aarón, contra Moisés, y ellos quieren ahora tomar el lugar del sumo sacerdote. Nota lo que estamos leyendo, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, y es de Aarón, de la familia de Aarón. Sin embargo, en número 16 vamos a leer, voy a ver hasta dónde leo porque es bastante largo. Usted puede leer todo el capítulo, que es muy bueno. Vamos a ver, dice 16:1. Coré, hijo de Izar,
hijo de Coá, hijo de Leví. Note que era de la tribu de Leví. Ahí va bien, pero el problema era que no era de la familia de Aarón. Y Datán y Abiram, otros dos, hijos de Eliab, y On, cuarto, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente. Mire lo peligroso. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y estos se dice que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Dice que se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, note, basta ya de vosotros. Es decir, ya no queremos a Moisés como el líder, no queremos a Aarón como el profeta, o en este caso como el sumo sacerdote, perdón, mejor. No queremos a Moisés como profeta, no queremos a Aarón como el sumo sacerdote. Ya basta de ustedes. Nosotros queremos ahora ponernos como sumos sacerdotes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y es por una decisión que había tomado obviamente Moisés, que a ellos no les gustó. Cuando oyó esto, Moisés dice que se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él se acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito. Bueno, después usted va a leer, pero la idea es la siguiente. Moisés dice, listo, ¿ustedes quieren ser sacerdotes? Mañana vamos a presentarnos delante de Jehová, cada uno va a tomar su incensario y vamos a ofrecer sacrificio. Vamos a ver, y a ver Dios cómo responde. Se apareció la gloria de Dios, se apareció la presencia de Dios. Y fue tan terrible que ellos ya tenían un grupo grande, estos hombres, dice que 250 líderes tenían sus familias también, o sea, eran líderes con sus esposas, sus hijos. Se hicieron a un lado y Moisés se hizo al otro lado, apareció el Señor. El Señor le dice, retírese Moisés porque voy a acabar con ellos. ¿Y cómo los voy a acabar? Bueno, vino la presencia de Dios y Dios le habla a Moisés, o Moisés le habla a Dios. Bueno, el castigo tiene que ser pues distinto. Si realmente Dios está a favor de nosotros y está en contra de ustedes, el castigo va a ser diferente. Y dice, y van a morir una muerte distinta a la que toda la gente ha muerto hasta ahora. ¿Qué pasó? Cuando ellos comenzaron a tomar el incensario, a ofrecer a Dios, Dios le da tanta ira, porque no eran sacerdotes, querían usurpar el lugar, no habían sido llamados por Dios. De ahí la importancia de lo que estamos viendo, que dice que los sacerdotes tenían que ser tomados de entre el pueblo y tenían que ser escogidos por Dios. Estos no habían sido tomados, habían sido tomados del pueblo, pero no habían sido escogidos por Dios. Y dice literalmente la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos y cayeron al abismo. Y luego más adelante usted puede leer toda la historia, porque más adelante la congregación dice, mire Moisés, usted lo que está haciendo es matando a los líderes. Y se enojó tanto el pueblo y acusaron a Moisés otra vez, que el Señor comenzó inmediatamente en una parte del campamento, y la gente una mortandad tan terrible que cuando Moisés se da cuenta le dice a Aarón, corre, presenta un sacrificio a Dios para detener eso. Aarón va y lo hace. Cuando Aarón hace, se detiene la mortandad, pero siempre mueren como más de 20.000 personas en el campamento. No solamente los líderes acá, Corea, Abiram y todos ellos, sino que ahora parte del pueblo que también acusaba a Moisés, porque estaban diciendo, ustedes nos están matando. Ahora, usted y yo lo vemos cruel, pero hermano, lo que aquí está diciendo es cómo son las decisiones de Dios. Y Dios lo que estaba era indicando a Aarón y a los sacerdotes y decirles, mire, Dios los llamó a ellos. Esto es cosa seria. Aún hubo un tiempo donde los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, recuerda más adelante, ellos también hicieron las cosas mal y el Señor los mató ahí mismo dentro del sacrificio. Y hay muchas historias también así, cuando los sumos sacerdotes no estaban preparados, dice que entraban al lugar santísimo y allá morían. Entonces tenían que amarrar una cuerdita aquí para cuando dejara eso, y unas campanas, cuando ellos caminaban oficiando, caminaban y sonaban, estaba vivo. Cuando dejaban de sonar, ¿qué pasó? Esperaban 1 hora, 2 horas y luego alaban y salía muerto, porque la presencia de Dios los fulminaba. ¿Sabe por qué todo esto? Porque no había manera de llegar a la presencia de Dios sino a través de un mediador. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, usted puede
después ir a 2 de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo cuando miro esto digo, Señor, si anteriormente era tan terrible esto y se tenía que hacer a través de ese mediador, de ese sumo sacerdote, que había sido tomado entre los hombres obviamente, pero Dios lo había escogido, y si alguien se atrevía a ponerse en ese lugar, o aún el mismo sumo sacerdote no estaba preparado, era fulminado, y había ese temor, hermano. ¿Y cuál era el temor? Del pecado tan terrible del pueblo, que Dios tuvo que poner un mediador. Ahora Jesús es nuestro mediador. Deberíamos de temblar también, o sea, cada vez que oramos tenemos a Dios y nos vamos a comunicar con Dios. Hermano, si usted se mira, usted es un pecador. Usted le falla mucho a Dios, le fallamos a Dios de una manera impresionante, y saber que tenemos ese mediador, que es el único, Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuán valor debe tener? Pero no solamente saber que Él es mi mediador, sino más bien tener temor de mi propio pecado. Porque el asunto no es estar viniendo y cada día, Señor, otra vez te fallé. Por eso no solo es pedir misericordia, como habíamos visto acá, sino pedir gracia. Gracia es poder para no volver a hacerlo. En este tiempo que he estado de convalecencia, he pensado demasiado en todo esto. Llegué a pensar y hasta decirle, bueno, Dios, y si me acabó el tiempo a mí, ¿qué he hecho, Señor? ¿Y cómo lo he hecho de mal? Y yo creo que esto nos permite reflexionar. Yo he reflexionado mucho sobre esto y decirle, Señor, ayúdame entonces mientras me des vida en esta tierra y estar aquí a hacer las cosas cada vez mejor. Porque el sumo sacerdote, que es Jesucristo para nosotros, no solamente fue tomado de entre los hombres, sino a favor de los hombres, como lo vamos a ver en el segundo punto, que sería su papel. El papel era que debía ofrecer sacrificios y ofrendas por él y por el mismo pueblo. Mire, otra vez volvamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1, la última parte. Bueno, lo leo todo. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 3. Y por causa de ella, en este caso de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, porque él representaba a los hombres, y él estaba lleno de una debilidad, es decir, él estaba en la misma condición de los hombres, las mismas fallas. Entonces, por eso él debía, ahora su papel era ofrecer sacrificios a Dios. Y uno se pregunta, y mucha gente, yo escuchaba a muchos pastores que decían, esto parece, ¿cómo sería? Cuando muchos pastores pues hablan de la sangre de Cristo y creen que estamos en el altar ahora otra vez y aplicando la sangre y todo sangre. Pero si nos trasladamos literalmente, yo no puedo ir a una carnicería, mi esposa sabe, porque a mí el olor a la sangre me hace como trabocar. Ahora trasladémonos a esos lugares de sacrificios. Usted se imagina, y saber, eran miles y miles de sacrificios. No bastaba para esos levitas allá descuartizando corderos, derramando sangre. O sea, era terrible. Por lo único que se veía era muerte. Pero otra vez Dios como que quería mostrar la gravedad del pecado de las personas, y que la paga del pecado es muerte. Es decir, es que el pecado es grave delante de Dios, que lo único que uno puede ver es muerte, y que esos sacrificios ahí son solo sustitutos, porque yo debería estar ahí. Es decir, ese cordero me representa a mí, yo debería estar ahí. Esa es la razón por la cual dice entonces que el papel era ofrecer sacrificios y ofrendas. Yo no voy a hacer diferencia, algunos hacen diferencia entre sacrificios y ofrendas. Para mí eso es lo mismo. Tenía que ser que uno era un cordero, que era
era el sacrificio, es decir, porque representaba a las personas a transferir el pecado, luego que la otra era la ofrenda que se ofrecía. Bueno, sacrificios y ofrendas, pongámoslo lo mismo, es decir, Dios aquí lo que está mostrando es muerte por el pecado. Por eso más adelante vamos a ver que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y eso es lo que uno está viendo ahí, sacrificios. Y el sacerdote tenía que recibir esos corderos, esos animales, y tenía que ofrecerlos a Dios en expiación por el pecado de esas personas. ¿Y para qué? Era la única manera para poder ser aceptos y poder llegar a Dios. Era la única manera. Y otra vez Dios está mirando el corazón, Él está mirando los sacrificios, y hay un momento donde el salmista tiene que decir que Dios tuvo que decir: estoy cansado de sacrificios de animales y deseo, porque parece ser que la gente lo volvió una costumbre. Es decir, yo creo que la gente era muy consciente de lo que estaba haciendo y con mucho temor presentaban el sacrificio. El sacerdote recibía, hacía el sacrificio, las ofrendas, los presentaba a Dios, el representante del pueblo intercedía ante Dios y Dios le daba el aval. Pero yo creo que llegó un momento donde se volvió una costumbre, se volvió un rito. Y líbranos Dios a nosotros de que tu confesión de pecado se vuelva un rito. Yo esta tarde para Tubá vamos a hablar acerca de la obediencia, de la ley. Y yo pensaba, ayer que preparaba el estudio, decía: Señor, es impresionante, pero ¿puede uno llegar a acostumbrarse a pecar? O sea, tenemos la solución. Se llama el trono de la gracia. Y ahí lo podemos arreglar absolutamente todo con Dios. Pero tú y yo repetimos los mismos pecados del año pasado. Y lo vamos a seguir repitiendo. ¿Qué pasa? Yo digo, o sea, o no hay valor en esto, no estamos entendiendo dónde estamos. Porque tú lo puedes resolver todo como yo lo puedo resolver, porque ya tenemos la propiciación, que es Jesucristo. Nosotros ahora no tenemos que... ¿Se imagina usted que estuviéramos en el antiguo pacto y ustedes aquí hoy vienen al culto, pero cada uno tiene que traer un cordero? Y fuera de eso, traer toda la lista de los pecados para poder que represente. Ahora es por la fe, por el único sacrificio que se llama Jesucristo. Él tenía que ofrecer, y esa es la razón por la cual estamos viendo ahora. Ahora, si lo aplicamos a Jesucristo, entonces aquí estamos hablando solamente del sacerdote humano, pero si lo aplicamos a Jesucristo, de alguna manera representa que si era tomado entre los hombres, nos está hablando de que Jesucristo debía ser hombre, y que Jesucristo, como dice allí, el sacerdote tenía algo que ofrecer, tenía que ofrecer un sacrificio y una ofrenda. Pues Jesucristo fue el sacerdote, pero Él fue el sacrificio. Y como lo veíamos la vez pasada, a Jesucristo es el sacerdote, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote perfecto, pero es que Él también es el propio sacrificio. Es decir, Él se ofreció a sí mismo y no traspasó el velo del templo, sino que traspasó el velo del cielo, como lo veíamos hace 8 días, por nosotros. Y eso es impresionante. Y número 3, su paciencia. Entonces, número 1, estamos viendo en esta hora principios universales del sumo sacerdote, es decir, para todos los sacerdotes son principios universales. Su escogencia, debía ser escogido de entre el pueblo. Su papel, debía ofrecer sacrificios y ofrendas por el pueblo. Y número 3, su paciencia, debía ser paciente por su misma condición de debilidad. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Ahora el sacerdote tenía algo, y es que debía ser paciente, mostrarse paciente, porque Él también padecía de lo mismo. Es decir, Él no podía venir ahora aquí: yo soy el gran sumo sacerdote, estoy en cierto nivel, ustedes son unos pecadores que la embarraron. No, tenía que bajarse y estar en la misma condición. A mí me da tristeza porque yo estuve en iglesias anteriores
Y de verdad que a uno como pastor o como siervo, de alguna manera lo quieren mostrar, lo quieren poner como diferente, como si tuviésemos algo distinto a los hermanos. Y hermano, nosotros no somos diferentes a ninguno, tenemos las mismas debilidades, somos los mismos seres humanos, cometemos los mismos pecados. Pudiera decir al contrario que estamos antes más expuestos por el oficio que se tiene. Pero muchos no entienden eso y se exaltan y creen que porque ayunaron, porque oraron o porque tienen cierta gracia de Dios, cierta habilidad, entonces se les da un estatus de que se eleva. Por eso Dios ha tenido que castigar a muchas personas con malos testimonios, precisamente para que no se crean lo que no son. Todos estamos rodeados de la misma debilidad. Y en ese sentido dice que el sacerdote tenía que ser paciente. Tal vez el sacerdote, otra vez usted, hermano, ¿cuál es su pecado? Escríbalo aquí. ¿Cuántas veces lleva con el mismo pecado? Pero él tenía que bajar y está bien, bueno, Señor, ¿se acuerda de la familia Pérez? Otra vez la embarraron, Señor, el mismo pecado, no han podido salir, ¿qué hago, Señor? Es misericordia de esa familia. Tenía que ser paciente. Por eso Gálatas dice que si alguno de nosotros, Gálatas 6.1, es sorprendido en alguna falta, dice: ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Yo mandé una imagen que a mi esposa le gustó mucho, donde hay un muñequito ahí que recuerda que está diciendo y le dice el otro, y hey, ¿has visto el pecado de fulano de tal? Le dice: no tengo tiempo sino para ocuparme de los míos, mucho menos me voy a ocupar del pecado de los demás. Y es así, si nos ocupáramos de nuestros propios pecados, hermano. Usted se imagina cada uno de nosotros acá en esta iglesia y los hermanos en Tuluá, ocupados por nuestros propios pecados este año. Señor, yo quiero resolver los míos. Por favor, mira, no te fallo. La palabra, cada que hay un mensaje, una predicación, toca mi corazón, Señor, un tema cualquiera que sea. Ayúdame aquí, resuelvo los míos. Yo resolviendo los míos, usted resolviendo los suyos, hermano. Seríamos una iglesia muy santa. Pero muchas veces lo que hacemos es tratando de mirar, y cada vez que hay un mensaje, uy, fulano de tal, uy, hubiera estado para fulano de tal. No, no es para fulano de tal, es para mí. Ese mensaje es para mí, es para aplicarlo ahora. Porque estamos llenos de debilidad, hermano. Como dice, el que piense estar firme, pues mire que no caiga. Todo esto lo hemos visto. Ahora, ¿qué podemos decir de Jesucristo en cuanto a esta parte? Pues que Jesús también, ya lo hemos visto nosotros, fue tentado en todo sin pecado. La única diferencia de Jesús es sin pecado. Fue tentado en todo sin pecado. Las mismas debilidades que nosotros como seres humanos las hemos tenido, Jesús las tuvo solamente sin pecado. La única diferencia, y yo no encuentro más y yo no sé cómo explicar eso, pero en cuanto a la humanidad de Jesús y nosotros, es que fue sin pecado. Pero fue tentado en todo, con las mismas debilidades y todo, y para socorrernos, para poder ayudarnos, porque tenía que ser el sacrificio perfecto. Ahora, aquí habla de dos pecados, en los cuales debía ser para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Creo que Juan Calvino, el que dice, comentando este pasaje, dice que precisamente los extraviados es por ignorantes. Parece que eso es lo que quiere dar a entender el texto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Es decir, si una persona ignora ciertas partes de la ley de Dios, son pecados de ignorancia, que lo lleva a extraviarse. Aún mucha gente no entiende algunos pecados, tal vez porque no conoce el Evangelio, no conoce ciertas partes de la palabra, pero igual peca y es un pecador. Comparado obviamente con otros pecados abiertos de desobediencia o de rebelión, que entraríamos nosotros allí. Es decir, tú y yo conocemos la Escritura. A mí me da temor conocer más la Escritura cada vez, porque mientras más la conozco, más responsable soy. Más responsable me hago delante de Dios. Y una cosa es un pecado de ignorancia que me lleva a extraviarme y como que pareciera que lo que está diciendo está bien,
se le puede socorrer y se le puede ayudar a aquellos pecados de ignorancia, de debilidad, pero pecados ya conocidos por nosotros, pasados por nosotros. ¿Quién sabe cuántas veces hemos pedido perdón por el mismo pecado? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué seguimos en las mismas? ¿Por qué no podemos? Si ahí está el trono de la gracia disponible, es decir, si soy un hijo de Dios y tengo misericordia, tengo gracia, la gracia es la habilidad que me capacita para no seguir haciendo lo mismo. Pero ¿por qué vuelvo y hago lo mismo? Entonces ese pecado ya es, y pareciera que hay una pequeña diferencia. Yo sí alcanzo a ver una diferencia, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pero con los otros. Te recuerde que está tocando el Salmo 95, que ya lo habíamos visto la vez pasada, y está diciendo que esta gente fueron duros de corazón para escuchar la voz de Dios y no quisieron obedecer. Pero entonces esta es la otra característica: debía ser paciente por su misma condición de debilidad, y al ofrecer sacrificios debió ofrecer primero por él, luego por el pueblo, y esto lo hacía pues porque había sido escogido por Dios directamente. Quiero terminar haciendo una comparación, una diferencia con Cristo y este sacerdote. Miremos Levítico 16, ya para ir terminando. Levítico capítulo 16, y vamos a hacer una comparación con Hebreos 7. Vean lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Levítico 16, voy a leer hasta el 3, 1 y 3. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la propiciación. ¿Sí estoy leyendo ese? Sí, Levítico, sí, 16. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, cada vez que Aarón, si los sacerdotes tenían que presentarse, tenían que llevar un cordero. Tenían que llevar un cordero para su propia expiación. Ahora miremos, ya lo hemos leído, pero otra vez me parece interesante. Hebreos 7:26, ya para terminar, comparándolo con Jesucristo, ¿no? Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Aquí ya está hablando netamente de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y este es el punto: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no necesitó sacrificios, Él fue el sacrificio, Él se ofreció a sí mismo. Y los sacerdotes lo hacían una y otra vez, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfectos para siempre. Tanto Dios, creo que los mismos pueblo de Israel, se cansaron y se hartaron de esos sacrificios diarios que se hacían. Si la gente pecaba diariamente tenían que ir, es decir, el propiciatorio estaba abierto diariamente, aunque había una expiación anual, pero diariamente se hacían sacrificios. Eso era terrible y la gente se llegó a cansar. Vuelvo y digo, tal vez por la rutina, tal vez porque el hombre era muy débil. Pero ahora dice la Escritura, Jesucristo no tuvo que presentar ningún sacrificio, sino que Él mismo se ofreció, Él mismo fue el sacrificio, y no por sus propios pecados, porque fue un sacerdote santo y puro, sino por los pecados de nosotros. ¿Ve? Esa es la gran diferencia, el gran contraste. Y no se presentó ante el santuario terrenal, sino ante el santuario celestial. Y no lo hizo muchas veces como los sacerdotes año tras año, sino que con un solo sacrificio, dice, hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados.
Es decir, nuestro gran sumo sacerdote ya ofició, nuestro gran sumo sacerdote ya presentó el sacrificio, ya el Padre lo aceptó, ya el Padre cuando mira al humano, mira es a Jesús. Si Jesús está en tu corazón, ya está la expiación hecha, ya no hay ira, ya está el sustituto, ya murió, ya está la propiciación por nosotros, es decir, ya hemos sido aceptados por la fe en Jesús. Pero ¿qué de aquel humano al cual el Señor mira y no ve a Jesús? Él lo ve cargado de pecado y está entonces listo para caerle, porque él no ha hecho expiación, no hay un sacerdote que lo represente. Ahora el sumo sacerdote, que es Jesucristo, que sigue siendo nuestro sumo sacerdote porque intercede por nosotros, Él está a la diestra del Padre y está intercediendo a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hijitos? Si alguno ha cometido pecado, tiene abogado. Pero otra vez, no caigamos en esa rutina débil y fea de estar llevando sacrificios, sino que por la fe nosotros ya tenemos un sacrificio, un sumo sacerdote, pero necesitamos ahora la santidad, la santificación. Amén. Esos pecados pasados ya fueron arreglados, pero por favor no volvamos. La idea es esa, no volvamos, como lo vamos a seguir viendo a partir de ahora. Y vamos a dejar ahí, vamos a orar para terminar.